Muy buenos días, muy feliz domingo. Soy el Padre Ray, vicario en la parroquia de Santa María Reina. Quiero compartir con ustedes, hermanos, un breve comentario homilético que nos ayude a comprender lo que la palabra de Dios nos va a transmitir el día de hoy. En este cuarto domingo del tiempo ordinario, en el ciclo de lecturas bíblicas C, en el que meditamos el Evangelio de San Lucas. En la primera lectura vamos a escuchar un texto del libro del profeta Jeremías, donde Dios se dirige al profeta y le pide que confíe en él en medio de las circunstancias adversas que está atravesando. Es que al profeta Jeremías le toca realizar una misión muy difícil. Tiene que preparar al pueblo de Israel para la misión que viene, que es ser fieles al Señor en medio de una gran tragedia. Los israelitas van a perder muchas de las cosas que tenían y que le daban sentido a su vida, como la ciudad de Jerusalén con sus murallas y por supuesto el templo, y van a perder la libertad porque serán deportados a Babilonia. Evidentemente que a los pobladores no les gusta este mensaje del profeta y se lanzan contra él. Entonces la fe del profeta se tambalea y ya no quiere ser profeta. Pero Dios se dirige a él y entonces le dice: confía en mí, porque yo voy a estar contigo y te voy a hacer tan fuerte que nadie más va a poder contra ti. Esa es la promesa que Dios hace a todos los profetas. Les pide ciertamente algo difícil, que es anunciar la verdad. Y dice un dicho muy sabio, que la verdad no peca, pero incomoda. Por eso el profeta donde quiera es rechazado. Sin embargo, el Señor lo sostiene para que pueda cumplir con la misión que Él mismo le ha encomendado. El profeta definitivo, nosotros lo sabemos bien, es Jesucristo nuestro Señor. Y también Él experimenta el rechazo, como lo escucharemos en el Evangelio de hoy, donde después de proclamar la palabra de Dios en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, pues les dice una profecía. Este texto que acaban de escuchar del libro del profeta Isaías, ¿saben qué? Se está cumpliendo hoy aquí, en mí. Yo he venido a anunciar el año de gracia del Señor. Y se admiran de sus palabras y también porque su fama de hacer milagros ya era conocida. Sin embargo, terminan rechazándolo, porque lo ven envuelto en esta condición humana frágil, lo ven como simplemente el hijo de José, el carpintero. Así que no son capaces de aceptarlo como el Mesías, como el profeta definitivo. Y Jesús se los reprocha, les dice claramente: pues sí, es que nadie es profeta en su propia tierra. Ellos se enojan tanto con él que quieren matarlo. Sin embargo, no había llegado su hora y por eso no pudieron conseguirlo. ¿Qué es lo que Jesús predica? Que molesta tanto y que nos cuesta aceptar que venga de Él en su condición humana, que sigue siendo muy semejante para nosotros, aunque nosotros creamos en Jesús, Dios hecho hombre, porque realmente también su palabra sigue viniendo hasta nosotros en medio de envolturas humanas, llamémoslo así, en medio del texto bíblico con el que nos encontramos, que está escrito en un lenguaje humano, en medio de una misa cuya estructura ya conocemos y se nos puede hacer rutinaria, en medio de la palabra del sacerdote que nos explica las Escrituras, o puede venir también envuelta la palabra de Cristo, pues en el consejo, la corrección, la amonestación que me hace alguno de mis semejantes. Y eso me puede llevar a que yo me enoje mucho y lanzándome contra el mensajero, me lance contra el mensaje y contra aquel de quien proviene el mensaje, que es Dios mismo. Así que no estamos en una mejor situación que los judíos de los tiempos de Jesús. Pero, ¿cuál es la razón por la que cuesta entonces aceptar este mensaje de Jesús, por la que cuesta admitir que Jesús es la palabra definitiva de Dios? ¿Por qué Jesús predica un amor al que no estamos acostumbrados? Nosotros vemos el amor de una manera superficial, lo reducimos en ocasiones a la afinidad, a la atracción, al afecto, pero el amor es mucho más. Por eso San Pablo, que predica a Cristo en medio de un contexto pagano, en el mundo grecorromano de aquel entonces, en el que el amor era bastante barato, ¿no? Y no se diga en una ciudad como Corinto, que era una ciudad portuaria, en la que había culturas que intercambiaban bienes, que comerciaban, culturas muy diversas, y que pues se ofrecían también por ahí, vamos a decirlo de esta manera, muchos placeres ligeros, ¿sí? Se comerciaba con el amor. El amor era algo que podías comprar. Podías comprarlo acudiendo a un prostíbulo o podías comprarlo comprándote un esclavo. Podías comprarlo de diferentes maneras. Pablo, en cambio, predica el amor de Cristo, que es radicalmente diferente. Lo recoge la segunda lectura, que es tomada de este célebre capítulo 13 de la primera carta a los Corintios,
el llamado himno al amor, himno a la caridad, que habla de una forma superior de amor, el amor que Cristo nos enseñó. Ese amor es tan importante, tan definitivo, que incluso la posesión de los más grandes dones espirituales se convierte en nada si no están iluminados, conformados por ese amor que Cristo nos enseñó. Es el amor que todo lo soporta, el amor que todo lo supera, el amor que va más allá de los límites humanos. Y a fin de cuentas el amor es lo único definitivo porque es el único que tiene futuro. Incluso la fe y la esperanza terminarán. Cuando ustedes y yo, por la misericordia de Dios, estemos en la gloria, pues no vamos a necesitar más fe, ni la esperanza será necesario, ya no habrá nada que esperar. Pero el amor es lo que va a seguir. Lo único que le quedará al ser humano, porque es lo más perfecto, es el amor. Y vamos a estar rodeados por el inmenso amor de Dios. Ese amor contrasta con el amor que nosotros encontramos en el mundo. Ciertamente ahí está la dificultad en aceptar el mensaje de Cristo, porque queremos seguir gozando esos amores limitados como si fueran lo último. El amor que encuentro en las cosas, en el placer, en el poder, en el dinero, en la fama. Incluso en ocasiones sí optamos por el amor noble de la amistad, de una relación madura de pareja, pero aún eso es insuficiente. Si no está integrado en el amor más perfecto, que es la caridad, tal y como Cristo lo enseñó, y que es un amor que busca hacer el bien al otro porque es otro, sin ningún interés y más allá de los apegos, si no llegamos a esa perfección, siempre estaremos carentes de amor y por lo tanto expuestos a muchas crisis afectivas, existenciales, de sentido. Cristo ha venido a anunciarnos el amor, pero tenemos que aceptarlo. ¿Cuál es nuestra actitud ante él? ¿Cómo recibimos el mensaje de Cristo, que nos llega a través de las Escrituras, a través de la iglesia o a través de cualquiera de nuestros semejantes? Si nos están diciendo la verdad, entonces hay que tomarla como que viene de Él y no lanzarnos contra los mensajeros porque son imperfectos igual que nosotros. Y hay una invitación más el día de hoy que nos hace la palabra. También nosotros somos profetas. También nosotros tenemos que ser portadores de un mensaje de salvación que incluye verdades incómodas, especialmente en medio de la cultura actual. Si tú y yo como católicos nos ponemos a defender la vida, a defender la santidad del matrimonio, si denunciamos las injusticias sociales, vamos a recibir un rechazo muy notorio. Y no es agradable. No es agradable que te marginen, no es agradable que te critiquen, no es agradable que te señalen, no es agradable que te persigan. Eso va a suceder sí o sí si nos mantenemos como profetas de Cristo. Por eso quizá muchos no aceptan esta dimensión profética y prefieren callarse. Son unos creyentes mudos y eso no nos da un buen testimonio de la palabra que Cristo nos ha confiado. Tenemos que superar el temor y aprender como Jeremías y como el mismo Jesús a confiar en Dios. Su fidelidad es la que nos sostiene. No sabemos qué va a pasar con nuestras vidas. Si digo la verdad, si proclamo el Evangelio, puedo enfrentar muchas consecuencias negativas, pero no debo tener miedo, porque el Señor está conmigo y Él me sostiene. Así que, hermanos, eso es lo más importante, que nuestra fidelidad como testigos de Cristo, como profetas del reino, depende absolutamente de la fidelidad de Dios. Y Dios, hermanos, siempre es fiel con nosotros. Que Dios los bendiga.